yo quiero contar, porque vamos a hablar un poco de las certificaciones, de los data centers, de la importancia de la calificación y seguridad, pero yo te traigo algunos datos, Raúl, que puedan ser interesantes para poder hablar. Si nosotros analizamos alrededor del mundo, tenemos más de 8.000 centros de datos, Raúl, 8.000 centros de datos. Y hablemos de Wow, que básicamente Chile está trabajando el gobierno de Chile y, bueno, a nivel regional en un proyecto de ser el polo central de la gestión de datos de la región. Entonces, un dato también interesante. Más o menos se planificó la estructuración de 25 centros de datos a lo largo del país. Y bueno, yo les voy a compartir un blog que hice esto muy interesante porque pues está siendo una necesidad, ¿no? La cantidad de información que almacenamos, que procesamos, que generamos, pues ha cambiado radicalmente en los últimos, me atrevo a decir, 5 años. Fíjate que el 33% de esos centros de datos están en Estados Unidos, pero tenemos también grandes focalizaciones en Alemania, Reino Unido, China y Canadá. Si nosotros analizamos, se estima que el mercado, fíjate, el mercado de centros de datos es de más de 350.000 millones de dólares a nivel mundial. Y esto sigue creciendo, Raúl, sigue creciendo. En Chile hay proyectos de gran envergadura de creación de centros de datos. ¿Por qué? Porque no paramos de producir información. ¿Cuánta información estamos produciendo nosotros ahora también mientras nos estamos conectando? Entonces, es un dato interesante. Y que es interesante también el nivel de consumo eléctrico y del consumo energético. Si nosotros analizamos, casi los centros de datos representan el 3% del consumo global eléctrico y se prevé que esto pueda llegar a tasas como el 15 al 20%, Raúl. No solamente por eso, sino por el crecimiento de las criptomonedas, el crecimiento de la inteligencia claro. artificial y de diferentes herramientas que están haciendo que produzcamos cada vez más datos. Em, y hay algo muy interesante, el tema de sostenibilidad, el tema de regulación, pero también el tema de proyección de crecimiento. Fíjate, Raúl, que se prevé que al 2028 tengamos una tasa de crecimiento de casi 23% anual. Imagínate esto, Wow, gigante, eso es un crecimiento gigante. impresionante. Es decir, claramente, pues esto está liderado por más los países que tienen foco de esto, pero América Latina está en ese proceso de necesidad de empezar a tener más centros de datos y pues más capacidad para almacenar información. ¿Qué está impulsando el cambio y este crecimiento? Primero, inteligencia artificial, que bueno, acá casi todo el mundo ya lo estamos usando, IoT, que es el monitoreo en tiempo real y captura de datos en tiempo real, y pues el uso de 5G y servicios de streaming. No sé, Raúl, pero ¿tú te acuerdas cómo veías televisión hace 10 años? Era completamente diferente, ¿no? ¿Cuántas plataformas pagas hoy para ver series? Tú. Hoy día ¿Cuántas? estoy con tres plataformas, imagínate. 3 plataformas, Sí, mira. son Apple, ¿Tienes Apple? Apple, ¿Ya? tengo, ¿ah? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo Cuéntame. Apple, Netflix Ok, y el cable de Movistar, tengo el Movistar TV Go, que es ok. hace televisión, pasa a la televisión streaming. ¿Y qué otra más tengo por ahí? Yo te Bueno, puedo y prestar dentro del Disney. el También paquete que... Sí, esa me falta. Y por ahí tengo también esa cosa de los gratuitos, ¿no? Que está el Pluto TV y otras más, pero uno tiene demasiados canales, ¿no? Disponibles. Lo que uno quiere ver, ahí está. Y a veces igual se aburre. Claro que sí. Entonces, nos damos cuenta que los modelos también están implicando a que haya un cambio en este tipo de enfoques. Y tenemos que también, pues, hablar de esto que es parte del webinar. Si sabemos que esto va a crecer un 23% anual, si sabemos que capturamos más datos, ¿no, Raúl? Pues la seguridad de información empieza a tener un rol mucho más relevante, ¿no? Almacenamos más datos, capturamos más datos, procesamos más datos y pues tenemos más riesgos cibernéticos, ¿no, Raúl? A través de los celulares, de los accesos de nuestro personal. Entonces la información se convierte en dinero. Y con estas estadísticas voy a partir, Raúl, te voy a dejar que te robe unos minutitos para iniciar el por qué esto va a seguir creciendo. O sea, no es que vamos a decir, ahorita estamos empezando, no, cada vez
vamos a tener más restricciones, más riesgos y más necesidad de calificar los data centers, pero también a los proveedores de servicios de almacenamiento de información, Raúl, porque los riesgos son un montón. Así que ahora te dejo para que partamos formalmente este web. Sí, no, por eso, y aquí me surgen varios temas, el tema de la ciberseguridad. Imagínate, no sé si te acuerdas, hace unos par de semanas atrás, como un mes, andaban todos convirtiendo su imagen de una foto por la IA a esta animación. Entonces, el uso de la IA que se desarrolló y los perfiles biométricos, la seguridad de la información. O sea, es un tema que bastante, es un tema que hay que analizar y estudiar, ¿no? Entonces, buenos datos entregaste hoy día. Claro que sí. Listo, vamos entonces con el webinar. Bueno, ahí generalmente nosotros auditamos y encontramos, ¿no es cierto?, en las validaciones de los sistemas computarizados, por ejemplo, en la industria de dispositivos médicos, en la parte hospitalaria o en la parte farmacéutica, que es más robusta todavía, se encuentran protocolos bien organizados, bien establecidos, ¿no es cierto? Aparece que se desafiaron todas las medidas de seguridad, todos los elementos, pero técnicamente después uno va a visitar algo interesante que se llama el data center o el centro de cómputo, la zona de almacenamiento o los contratos que ustedes disponen a través de distintos proveedores de almacenamiento virtual, ¿no es cierto?, que nos pueden ir haciendo. Y cuando llegamos ahí, vemos esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, no, cómo configuramos el ser y el parecer? El ser que dijimos, tenemos nuestro software validado, tenemos nuestro software bien implementado, con elementos de seguridad bien definidos, robustos, y nos encontramos con un data center que no tiene un estándar mínimo necesario. Y ahí es donde nos hacen la primera pregunta. ¿Qué estándar debe cumplir un data center, no? O ¿cómo se debe diseñar? ¿Cómo lo debo construir? ¿Cómo lo debo establecer? Entonces, para esto igualmente es interesante, ¿no? Que de repente nos vamos a encontrar con algunos hallazgos en auditorías, ¿no es cierto? Que me van entregando estas no conformidades. Por ejemplo, carecer de una visión detallada regulatoria. Eso ustedes lo saben. Generalmente el área de TI es un área que es muy independiente, le reporta directamente a la alta gerencia, pero no combina o no conversa con el área técnica, el área de regulatoria o el área de calidad. Entonces, en esa carencia de una visión detallada regulatoria, se cometen errores en la forma de implementar estos sistemas o estos elementos que son vitales para el funcionamiento correcto de la organización. Entonces, ese sería como la primera parte, ¿no? Lo segundo es que no se sigue un enfoque basado en el riesgo. Entonces, se implementa un sistema, se implementa, por ejemplo, se compra un software en un RP, decidimos colocar porque por ahí un tema de costo, me dijeron, ¿sabes qué? El servidor ya no lo vamos a instalar nosotros, sino que lo vamos a arrendar a través de un proceso virtual o a través de una... una subcontratación en un data center externo. Bien, excelente. Y ahí la pregunta que les surge a un auditor o a alguien que los va a evaluar, ¿no? Que va a decir, bueno, ¿y usted enfocó los riesgos que podía tener uno o lo otro? No estoy diciendo que no lo haga, no estoy señalando que esto es más riesgoso que lo otro. Simplemente cada uno de estos elementos va a tener un riesgo diferente en el cual usted va a tener que trabajar, medir esos riesgos y tener acciones para mitigar esos riesgos. Entonces, ahí el segundo problema o el segundo hallazgo bastante eh, recurrente, ¿no es cierto?, en los procesos de auditoría. El tercero que mencionaba Claudia hace un momento atrás, que era los proveedores inadecuados. Y ahí uno cuando empieza a decir proveedores inadecuados es, sí, existen muchos proveedores como muchos servicios, muchas soluciones, pero realmente el proveedor es o conoce el rubro en el cual estoy desarrollando mis servicios. Y esa es una pregunta bastante importante, ¿no? Porque generalmente si le vamos a hacer a la industria farmacéutica, en primer caso uno dice, bueno, usted ha trabajado en nuestra industria, la conoce, tiene experiencia. No, yo he estado en alimento, a lo más en una clínica privada. Entonces ya no tiene experiencia y por lo tanto volvemos al riesgo de que usted me implemente, que me desarrolle una aplicación, un sistema
basado en una infraestructura que no va a estar muy adecuada a estos procesos, ¿qué puede pasar? Y a lo mejor usted también, como en la pregunta uno, carece de una visión detallada desde el punto de vista regulatorio. Entonces, los proveedores que son inadecuados es importante tenerlos también evaluados, calificados y bien definidos en lo que nosotros necesitamos. Falta de elementos claves, ¿no? Por ejemplo, instalamos un data center o contratamos un data center, un sistema de almacenamiento de datos y no consideramos el backup, no consideramos sistema de energía auxiliar. ¿Qué pasa si tengo un corte de luz? ¿Qué pasa si el sistema de refrigeración del sistema de aire se cae o se recalienta o no funciona? ¿Qué sucede si un servidor se coloca defectuoso o me lo hackean? ¿Qué sucede si no le pongo, le uso llave a una puerta sumamente sencilla de abrir? Generalmente esas cerraduras se desbloquean muy fácilmente y alguien podría ingresar. Todos estos elementos también tienen que ser evaluados con base al riesgo. Y finalmente, el mayor error es no calificar la infraestructura. Muchas veces nos enfocamos mucho al software que disponemos en la organización, pero no nos enfocamos a calificar realmente la infraestructura que tenemos. Y ahí está la parte que falta, ¿no es cierto? Es como decir, vamos a calificar el aire, el sistema HVAC, pero no califiquemos la UMA ni le hacemos prueba de integridad a los filtros. Entonces, si bien es cierto, vamos a tener un resultado que puede ser bueno, satisfactorio, pero no tenemos un sustento robusto indicando qué pasaría si en algún momento determinado llega a pasar esto. Y ahí es donde toma importancia justamente la calificación y la evaluación de los data centers de manera correcta y adecuada y pasa a ser un sistema de apoyo crítico a mis procesos productivos que yo tengo. Se me pierden los datos en una investigación y desarrollo, no hay mucho que presentar a la autoridad sanitaria y por lo tanto vamos a tener problemas, ¿no es cierto?, en el registro sanitario. Por ejemplo, en los procesos de esterilización en un hospital no vamos a perder la información de qué elementos se han esterilizado o no para una cirugía, o la base de datos de un hospital o clínica con las fichas médicas de cada paciente. ¿Qué pasa si me las llegan a vulnerar? ¿Qué sucede si en la industria de los alimentos perdemos la trazabilidad de la leche, del durazno, de la naranja que estamos utilizando para fabricar alimentos, ¿no? Entonces, esos elementos son críticos que se tienen que tener bastante bien evaluados como una calificación de infraestructura. Y hoy día casi todos los procesos se llevan de manera virtual. O sea, yo te diría que el 80% de la industria, o sea, casi el 100% de la industria grande usa sistemas informáticos y usa todo lo que se llama almacenamiento de información a través de un data center o en la nube. Y las pymes, yo te diría que prácticamente el 70% también están usando todo sistema informático. Entonces, es un elemento que toma importancia y es un elemento crítico que ya no puede ser dejado a un lado esperando que la autoridad no me vaya a preguntar nada. Y es más, por continuidad de negocio, también tengo que evaluar el data center. Si ustedes hacen la ISO 27001 de los datos, la seguridad de los datos, también. Si tengo que aplicar la ISO de seguridad de la información y continuidad de negocio, tengo que tener algo resguardado con los datos. Si voy a ir a la bolsa de comercio, también la Superintendencia de Valores me preguntará con respecto a los datos. Entonces ya no es un tema solamente que vincula a un área, sino que es toda la compañía que tiene que estar en este tema de la infraestructura y la calidad que debe tener al momento de diseñarse, ejecutarse y mantenerse en el tiempo. ¿Bien? Clau, no sé si quieres opinar algo. No, les voy a compartir un documento que me parece bueno porque es importante empezar a hablar de cuáles son los riesgos. Y si bien tú acá estás hablando un poco propiamente de la infraestructura y de los hallazgos de auditoría, es bueno que empecemos a considerar los riesgos actuales de la industria farmacéutica y dispositivos médicos. Les voy a compartir el documento acá para que lo debatamos un poco. Y Raúl, es importante que no solamente yo tengo un data center, es que también tenemos proveedores. Y no son solamente los proveedores de servicios and cloud. Yo te voy a hacer una broma que ya estaba hablando con un cliente y dice, sí, pero si es en nube. Claro, ¿y cuál es el nivel de servicio? ¿Cuál es tu contrato? Y, y una Tenemos pregunta muy clara, ángeles, tenemos, cuánto tiempo dice tu contrato que van a conservar la información? Entonces ahí empezamos a decir, ah, ok.
Estamos hablando si tengo una infraestructura, pero también las infraestructuras donde hoy se gestionan la información. Entonces, para no interrumpirte, porque sé que hay harto que ver y aquí los que están conectados dicen, ya, pero yo quiero saber cómo calificar. También los monitoreos. Yo ahorita estamos trabajando varios proyectos de monitorear en tiempo real los data centers y la información, pero bueno, te dejo, Raúl, para que vayas avanzando y voy a ir respondiendo preguntas acá, pero continúa.